Al principio fue difícil conciliar los dos mundos. En la radio, mis compañeros me decían, ¿cómo vas a ir a trabajar a un lugar donde no te pagan nada? Estás trabajando gratis. ¿Te das cuenta que estás contra el trabajo de todos nosotros? En el teatro me decían, ¿pero cómo puedes hacer radioteatro? Un actor de teatro. El radioteatro es rebajarse. Yo creía que no, por supuesto, y por eso lo hacía. Por eso estaba en los dos lugares. Por allá por los 12 años, más o menos, escolar, debí interrumpir mis cursos porque, es decir, mi asistencia a la escuela, porque tenía una afección reumática, no podía tomar frío, no me podía mojar, etcétera, etcétera. Eso me obligó a abandonar la escuela en mitad del año. Y después de exámenes y esas cosas que se usaban mucho, se siguen usando, el médico le dijo a mi madre que era bueno que no me preocupara mucho, tampoco leer, porque vio que leen y por ahí se encuentran con cosas tristes. Mejor que escuche la radio. No sabía el buen hombre lo que significa escuchar la radio, o lo que era escuchar la radio en aquella época, donde había en el correr del día 21 emisiones de radioteatro contadas por mí, y casi todas ellas escuchadas por mí, donde sufrías, te asustabas, lagrimeabas. Ahí me entró el bicho del radioteatro. Me enamoré del radioteatro. Y bueno, la fui llevando así hasta que una amiga de mi madre, la señora de Pardiñas, me dijo, ¿sabes una cosa? En la radio El Espectador están llamando a un concurso para formar la pareja juvenil del radioteatro del Espectador. ¿Por qué no te presentás? Yo tenía dos amigas, las hermanas Sfeir, Dad y Sveide Sfeir. Llegué a ellas valiéndome de que la hermana menor de ellas, Suraya, era compañera mía en el liceo. Entonces le conté, ella me habló con sus hermanas, allá marché. Me prepararon, me enseñaron lo que pudieron, como pudieron, y el día de la prueba fui al concurso. Bueno, concluyendo, terminamos 3 parejas, fui privilegiado con el primer puesto, Echegorri el segundo y Nelly Fernández y Pomerek el tercero. Y empezamos a trabajar ya en el radioteatro de Elida Acosta y Florial Cavaleri en sus 2 emisiones, que eran a las 18 y a las 21:30 de lunes a viernes. Me parece que el actor de radioteatro aprende a manejar la voz mucho más que nosotros cuando estamos haciendo solo teatro. El actor de radioteatro valora
los tiempos, los silencios. Y hubo actores impresionantes. Eduardo Miranda, por ejemplo, una voz, fue el creador del radioteatro en Radio Carve de Las aventuras de Sherlock Holmes. Fue apuntador de la Comedia Nacional como forma de ganarse la vida, mejor que el radioteatro, porque el radioteatro era esporádico. Podías estar trabajando en un elenco 6 meses, después se terminaba el avisador de esa compañía o cambiaba de radio, quedabas en la calle. Ocurrió. El medio radioteatral era de gente con poco estudio. Es decir, la mayoría de ellos habían terminado la escuela, en algún caso el liceo, pero muy pocos. Sobre todo era la escuela primaria. Y de ahí empezaban a hacer radioteatro. El contrato establecía exclusividad y nos pagaban 100 pesos por el trabajo que íbamos a hacer de lunes a viernes. Ahí tuve mi primer encontronazo fuerte con mi padre, que quería a toda costa que yo dejara esas bobadas del teatro y empezara a trabajar en serio, para lo cual él, que era funcionario de la Administración de Puertos, me consiguió un puesto en la administración y me dijo: tenés que ir el lunes a hablar con fulano, vas a trabajar 6 horas por día o algo así, y vas a cobrar 60 pesos mensuales. Dije: no me sirve, yo voy a ganar 100 y voy a trabajar 2 horas por día en lo que me gusta, lo que quiero hacer. Significó que el encontronazo con mi padre provocara mi expulsión del hogar, cosa que demoró 3 días, porque al cuarto fue mi madre a buscarme de parte de mi padre, etc. Pero eran como esfuerzos que de alguna manera implicaba la profesión del actor. Y a partir de eso empecé a trabajar mucho en radioteatro, me empezaron a llamar distintas compañías y sin duda el gran momento fue cuando Mauro Cartagena, compañero mío del radioteatro de Alacio y Mora Galián, me planteó que él estaba trabajando en el Sodre, donde grababan radioteatro en horas de la mañana, de 8 a 12 de la mañana, y que hacía varios días que estaban trancados con una novela, no podían avanzar en ella porque un actor que tenía un personaje importante se había enfermado y no podían, sin la presencia de él, no lo podían grabar. Y bueno, terminé el personaje en Manon, una adaptación de la novela famosa. Logré trabar una relación que me benefició porque se trató de un gran hombre, con Justino Zavala Carvalho, director del radioteatro y después director cuando se funda el teleteatro, se funda el Canal 5, él pasa a ser director del Canal 5. Los más importantes cobraban sueldo, los muy secundarios, como era mi caso en ese momento, cobraban por bolo, o sea, por jornal. Entonces yo por jornales no trabajo. No, usted va a trabajar a sueldo, deme tiempo. Bueno, y el tiempo me duró 40 y pico de años.
La inauguración del canal la hacemos con Largo viaje de regreso de O'Neill, uno de los dramas del mar, el que me asigna el papel del muchacho. Tenía yo 23 años, 24. La época del Teleteatro del Sodre fue increíble. Logramos estrenar títulos como Después de la caída de Arthur Miller, cuando acá todavía en Uruguay no se conocía una versión teatral, el Teleteatro del Sodre la llevaba al aire con dirección de una de las directoras de mayor prestigio que tuvo el medio teatral, que fue Laura Escalante. También nos dirigió Juan José Brenta, otro director importante del medio teatral, que hizo, entre otras, Hedda Gabler, de Ibsen, Mario Morgan, que hizo El pequeño Eyolf, también de Ibsen. Es decir, y además estábamos los que éramos más o menos permanentes, éramos Mauro Cartagena, Luis Alberto Negro, y bueno, dirigí varias obras. Acá está Viaje de un largo día hacia la noche, la versión en Canal 5, Sodre, donde están Diana Loy, que hacía la madre, Rafael Salzano, que hacía el padre, Mauro Cartagena, que hacía el hijo mayor, y yo. Esto lo hicimos después en La Gaviota, con Lilian, con Humberto de Vargas, ahí yo hacía el padre, y Gustavo Gómez hacía el hijo menor. Esta es del Radioteatro del Sodre, el elenco de Radioteatro del Sodre, donde hay incluso algunos de los fundadores, como, ahora ya desaparecida, Nelly Mendizábal, Pisolanti, líder entre los técnicos de sonido, los ambientadores musicales, como se decía después, que en la época del radioteatro tenía, a mí me ponía nervioso porque yo llegaba a hablar con él preparando que después iba a tener el radioteatro mío más tarde, pero llegaba para hacerle alguna pregunta y él estaba en la cabina, con los platos acá, la mano en un, preparándose, y me decía, sí, ¿qué? No, atendé, pongo el tiro y seguimos. Ponía el tiro en el momento justo, pero todo mientras hablaba conmigo. Un hombre que fue clave en mi vida artística fue Rafael Salzano, fundador del Galpón, fundador del Teatro del Pueblo primero, después del Galpón, fundador del Teatro de la Gaviota. Rafael Salzano vivía a 3 cuadras de mi casa, de la casa de mis padres, y era el tío de compañeras mías de la escuela primaria, con las que intenté nuestra primera experiencia teatral. Y alguna vez Salzano me vio. Me vio y entonces, llegado un momento, me propuso, me dijo, ¿vos no te interesa hacer teatro? ¿Por qué no haces teatro? Sí, a mí me gustaría, pero... Pocos días después me invitó a participar a integrarme a un grupo de teatro que había en la Asociación de Exalumnos y Amigos de la Escuela número 90 de segundo grado. Y ahí fui. Ahí ya yo estaba a comienzos de mi vida
radioteatral. Pero empezamos a trabajar en la asociación con el grupo de teatro dirigidos por Salzano. Tuve compañeros maravillosos, aprendí mucho de todos y después Salzano un día me dice: oíme, Cholo, te ponía nombre siempre, era Cholo, Narciso. Oíme, Cholo, en el Galpón hay un papel en una obra que yo estoy dirigiendo que vos podrías hacer. ¿Te animás? Y sí, yo sí. Fui, la obra era El Hospital de los Podridos, de Cervantes. El Galpón tuvo dos tipos fundamentales. Uno fue Blas Braidot, que fue el ideólogo, el creador de la institución. Y el otro, distinto, pero también muy valioso, Andrés Odizio. Mientras Braidot era el ideólogo que había que crear y hacer y distribuir a la gente en comisiones, secciones que atendieran la propaganda y los cursos, Odizio era el teórico literario. Vivía leyendo teatro y descubría textos que nadie tenía idea. Trabajaba dentro del mismo Galpón. Entonces él, de noche, como al día siguiente no era necesario que madrugara, de noche nos quedábamos hasta las 3 de la mañana en esa época, hablo de 1952, 53, oyendo a Odizio, que nos daba clases de teatro a propósito de autores, de obras, de textos que nos fascinaban. Y gracias a él nos acercábamos a eso. Vos cuando estás en el escenario ensayando, mirás cómo se paran, cómo se sientan los actores más importantes. Entonces estábamos pendientes de lo que hacía Salzano, de lo que hacía Tenuta, de lo que hacía Gentile. Y cuando veíamos a Salzano, que se paraba así, entonces nosotros, en la otra punta del escenario, también nos parábamos así. Y Salzano, muy hábil, venía y te decía: decime Cholo, o escuchame Narciso, que eran los dos nombres que tenía para todo el resto. ¿Tú te vas a parar así? ¿Así como? Así como estás parado. Le voy a decir, sí, yo pensé que... No, hacelo. Yo lo hago de otra manera, yo me paro de otra manera. Entonces quedabas flechado. Algo no había estado bien. Pero de todas maneras no lo entendíamos mucho en esa época. Tenía un sentido del humor increíble y fue el creador en aquella época de las galponeadas. Noches en que el Teatro del Galpón era una vez cada 6 meses. Se tomaba a risa todos los espectáculos que había presentado en la temporada, e incluso espectáculos de otros grupos. Y era festejado por todos los del Galpón, más los de los grupos ajenos que venían invitados. Ahí me acuerdo que Salzano era, por supuesto, una de las figuras principales de las galponeadas, pero hubo dos figuras importantes también
Uno de ellos fue Jorge Curi, director tremendo, importantísimo del teatro uruguayo. Y el otro, Villanueva Cose, también director de teatro, también actor. Ahora está radicado en la Argentina hace años. Pero Curi y Villa armaban sketch que nos hacían doblar de risa. Esto es La señorita Julia, donde está Beatriz Massons, querida y recordada Beatriz Massons. Este fue el primer papel protagónico que hice yo allá por el año 65. Y aquí está un gran actor con el que trabajamos en Costa Rica, Stoyan Mladic, que hacía el papel de Biff, el hijo mayor en Muerte de un viajante, y yo con unos cuantos años menos. Y estábamos ensayando en el galpón, habíamos vuelto de Costa Rica con Lilian, y estábamos ensayando en el galpón Muerte de un viajante, que habíamos hecho en Costa Rica en el año 74 y habíamos tenido un gran éxito, ganado premios y todo. Estábamos a días del estreno, estábamos en los ensayos generales y me llama Rebeca Franco, una de las compañeras del grupo que ahora está en el galpón, y me dice, mirá, Hubert, te llamo para decirte que hoy no vamos a poder ir a ensayar porque la tía Loli está enferma. Yo no entendía nada, ¿de qué me está hablando? La tía Loli, ¿qué tiene que ver el ensayo nuestro? En ensayos generales, porque estábamos ya a pocos días del estreno. Digo, pero oíme, Rebeca, ¿estás hablando de suspender un ensayo? Sí, no hay más remedio, porque la tía Loli no puede ir a ensayar, está muy enferma. No sé en base a qué. Por ahí se me prendió una lamparita y digo, bueno, ya, nos vemos después. Sí, yo te llamo, quédate tranquilo, yo te llamo. Salí de allí, colgué con ella y me fui, pasé por delante del galpón de la sala 18 y vi que había policía en la puerta. Entonces ya entendí clarísimo todo. A partir de ahí vino el cierre del galpón y el exilio del galpón. Braidó, que además era comunista, afiliado al Partido Comunista. Braidó, antes de decidir cómo se iba a ir, y que primero conversó con los demás compañeros que estaban en su situación parecida y coincidieron todos en que se iban a alojar en la Embajada de México. Braidó, antes de tomar decisiones, reunió a los que quedábamos con alguna posibilidad de asumir cargos de dirigente y nos dio tareas concretas. Y me acuerdo que una de las cosas que me gustó mucho cuando me encomendó responsabilidades fue: dirigís teatro y por lo tanto podés tener en cuenta a la gente. No olvides a los compañeros del galpón que ahora quedan sin trabajo, ya que el galpón no puede existir más y es difícil que se les pueda vincular a un grupo. Algunos tienen amigos en otros grupos y van a seguir trabajando, pero tener presente esto
con algunos compañeros, sobre todo los más jóvenes, que son los que no tienen trayectoria, no tienen antecedentes. Y eso a mí me gustó mucho y por supuesto lo tuve en cuenta, ¿no? Intenté reflotar Muerte de un viajante con los compañeros que le había ensayado en el galpón y sustituyendo a otros que eran los que se fueron a México. En esos intentos busco salas, no consigo. Todas las salas me eran negadas, hasta que uno con el que tenía un poco de confianza le digo, escúchame, ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón por la cual yo no puedo tener la sala del notariado? ¿Sabes qué pasa? Todavía está demasiado fresco tu nombre en la marquesina del galpón. Y era cierto, porque como el galpón fue clausurado cuando teníamos en cartel un espectáculo que yo había dirigido, que era El gorro de cascabeles de Pirandello, cerraron el teatro y quedó la marquesina, la cartelera enorme esa que está en la calle, en 18 de julio, quedó ahí. Y tenía El gorro de cascabeles, Pirandello, dirección Huber Salcedo. Bueno, después de eso ya me entendí, me empecé a cansar de cuando veía que no conseguía la sala, no, sin una sala, ¿dónde es este teatro? Braidó decía, peleen siempre por la sala, porque es la herramienta que tiene el hombre de teatro. Cuando estábamos en esas idas y vueltas por la sala, me llama Otermin. Voy a ensayar con él Pescas y Grescas de Goldoni, y ahí me hago amigo de Nelly Goitiño, de Víctor Newbery. Y después que terminábamos los ensayos siempre quedábamos tomando un café, hablando. Tenemos que formar otro grupo, Huber, porque así no nos vamos a quedar. Buscar una obra. Y justo antes de que se terminara el galpón, antes de que los compañeros se fueran a México, yo había propuesto La Gaviota de Chekhov para hacer con elenco del galpón. Entonces planteo a Nelly, a Newbery, a Ana Rincón, hacer La Gaviota. Aceptan, empezamos a armar, a completar el reparto, incorporamos a Lilian para hacerlo de la Nina. Y se estrenó La Gaviota, se estrenó. Preparamos La Gaviota ensayándola en el living de la casa de Nelly Goitiño, apartamentos de Colonia, arriba del Teatro Circular, frente al Plaza. Ahí resolvemos llevar adelante el propósito, el proyecto de La Gaviota, y estaba el tema de con qué vestuario, con qué plata, todos aportamos algo, pero seguíamos sin sala. Nelly Goitiño entonces habló con Pacho Martínez Mieres, que estaba haciendo en Teatro del Centro una comedia con Norma Aleandro, y Pacho le dijo, pero vengan acá. Nosotros hacemos función viernes, sábado y domingo, pero ustedes pueden hacer los jueves y de repente el domingo de noche. Se estrenó el 23 de octubre de 1977 y podía estar en cartel hasta diciembre. Ahí se terminaba la temporada. Bueno, Osvaldo Reino era el escenógrafo. Osvaldo vino a decirnos, escúchenme, el Circular baja de cartel ahora a fin de año. Tienen todo enero para hacer La Gaviota en el Circular. Ah, bueno, bárbaro. Allá fuimos al Circular, estuvimos todo el mes de enero,
fue una locura de público. Entre tanto, arreglamos para pasar al Teatro del Anglo. Y del Teatro del Anglo estuvimos un mes o dos, no me acuerdo, pasamos al Tinglado. Y del Tinglado volvimos al Anglo. Y ahí cumplimos el año de representaciones de La Gaviota. Y como en todos los comunicados a la prensa poníamos siempre, estábamos ensayando, el elenco de La Gaviota ensaya ahora la obra de Pirandello, esta noche se actúa improvisando. El elenco de La Gaviota pasa cambia de sala, pero siempre era el elenco de La Gaviota. Entonces los críticos, la gente de la prensa empezó a señalar a nuestro grupo como el grupo de La Gaviota, Teatro de La Gaviota. Roberto Fontana, Elisa Contreras, Olga Cerviño, Rafael Salzano, Liliano Lagaray, Cotina Jiménez, Héctor Manuel Vidal y Nelly Goitiño. Aquí está faltando Andrés Pasos, que interpretó otro de los personajes centrales. De nuestro grupo fueron La Gaviota, Muerte de un viajante y La Cacatúa Verde. Más acá, Volvió una noche, Copenhague, etc. Pero de aquel periodo los grandes títulos eran esos. ¿Qué fue La Cacatúa Verde? Era plena dictadura. No se podía decir, no se podía hacer, no se podía hablar, no se podía mencionar. Y justo accedo a la obra de Schnitzler, que se desarrolla en una taberna, a donde llegaban los nobles el 14 de julio de 1789, ocurría ese día, llegaban a la taberna, tomaban bebidas alcohólicas, celebraban, y simultáneamente estaba la gente del pueblo, que eran más campesinos, que en alguna medida estaban deseando incidir en esa reunión de los nobles. La consigna era, no se puede gastar un peso porque no hay un peso. Es una obra de 25 actores, puede no venir nadie, vamos a actuar en un teatro que estuvo cerrado muchos años, que era el Astral, en la calle Durazno y Barrio Zamorín, no está en el centro. Nos propusimos estrenar para la platea nada más. Pero faltaba una hora para que diera comienzo la función y la platea ya estaba agotada. Y faltaba acomodar todavía 20 personas, 30 personas, no sé. Y empezaron a gritar de la platea, que empiece, que empiece, que empiece. Entonces vino, che, Huber, andá, habla, explicarle a la gente, decía algo. Bueno, yo fui, no tenía idea qué iba a explicar, qué iba a decir, pero había que dar la cara. Disculpen, nos da mucha vergüenza este atraso en el comienzo del espectáculo, pero no estamos acostumbrados al éxito. Dije eso y hubo un aplauso cerrado. Me convenció de que teníamos que seguir. Y bueno, el espectáculo se estrenó y a partir de ahí fue
estuvo un año en cartel, porque la obra planteaba todas las cosas que nosotros con la dictadura no podíamos decir, hablar, todo lo que estaba prohibido en la cacatúa ocurría, con otros nombres, con otras situaciones. Para nosotros, los que quedamos acá, era un hecho que cuando el galpón volviera, nosotros nos volvíamos a integrar al galpón. Nosotros habíamos formado la gaviota porque no estaba el galpón, pero nuestro grupo era el galpón. Y bueno, cuando incluso hubo una invitación de Costa Rica para hacer un trabajo allá, y yo lo acepté porque ir desde Costa Rica a México era mucho más barato que ir desde acá a México en esa época. Entonces yo me moría por ver, extrañaba a mis compañeros. Yo había crecido adentro del galpón. Yo me había casado adentro del galpón. Entonces, tenía clarísimo que mi lugar era el galpón. Entonces, dijimos, vamos a México. Ya me puse en contacto telefónico con algunos compañeros, el Chino Campodónico, uno de mis grandes amigos, hermano del galpón. Cuando ocurre eso, nos vemos con todos, nos invitan a reuniones del consejo directivo y todo, y planteamos. Entonces nos dicen que, bueno, que cuando ellos vuelvan vamos a hacer nuevamente del galpón. Nos lo dice Breidó, que era el secretario general. Cuando el galpón viene acá, ya Breidó no es el secretario general. Y el galpón que vuelve entiende que el tiempo ha provocado cambios, que los compañeros tienen otras ideas respecto a la unión que teníamos algunos integrantes con aquella época. Nos plantean que cuando nosotros reclamamos, pero nosotros somos del galpón, formamos la gaviota porque no estaba el galpón, fuimos a saludarlos a México porque estaban allá y queríamos verlos. Y ahora queremos estar en el galpón. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Me dijo Ribeiro. Ahora en el galpón somos 16 familias. Creo que eran 16, me quedó. Y tenemos que vivir. No tenemos actividades, no tenemos otro trabajo. Me acuerdo que yo me calenté y le digo, pero Petizo, ¿qué me estás diciendo? Nunca, en el galpón nunca gané un peso. Voy a pretender cobrar ahora, cuando ustedes vienen de allá, no tienen para mantener a su familia. Yo que sí puedo hacerlo. ¿Voy a reclamar? No es trabajo lo que yo reclamo. No es dinero. Sí, no, pero tenés que pensarlo. Y lo pensé y hablé con los compañeros y les dije, yo no voy a ir al galpón. No. El planteo es que nos quedemos en la gaviota y nosotros nos vamos a quedar en la gaviota. Y así fue.
hasta la fecha. Y ahí quedamos como Teatro de la Gaviota hasta la actualidad, pasando la etapa de la venta del Stella. Movilicé a todos los compañeros, empezamos a armar equipos, nos parábamos en la feria los domingos con bonos de 1 peso, de 10 pesos, casa por casa, cosa que había aprendido en el galpón. Cuando yo entré al galpón me acuerdo que se armaban, como se decía en esa época, las brigadas de a 2 compañeros, preferentemente una compañera y un compañero, que fueran casa por casa. A mí me tocó ir, recorrer las casas de Tristán Narvaja, vendiendo bonos o haciendo socios. Finalmente logramos que la Gaviota, fui a hablar con un hombre que se portó sensacional, que era el contador Jung, que estaba en la directiva del Banco República. Bueno, lo demás es más o menos historia conocida. Compramos el teatro, nos dieron plazo para pagarlo, en el interín tomamos contacto con la Sociedad Española de Escritores, la SGAE, Sociedad General de Autores de España, que nos ofrecieron darnos el dinero que nos faltaba, que eran $30.000, a cambio de que nosotros estrenáramos 2 o 3, no me acuerdo cuántas obras españolas era por año, durante 10 años. Nosotros dijimos, por supuesto, estrenamos todas las que propongan. Y empezamos ahí a proponer, a estrenar autores españoles, y pagamos la deuda del República y nos quedamos con la sala. La escuela se formó y se fundó en base a los principios que habíamos aprendido en el galpón, con la escuela del galpón. El objetivo era formar actores, actrices, directores que buscaran siempre apoyarse en el texto, que la creación naciera ahí y se desarrollara a partir de ahí. En el actor, trabajar la sinceridad para la emoción, para todo, para el humor incluso. Trabajar desde adentro, evitar ser exteriores, grandilocuentes. Que el actor de alguna manera fuera lo que promovía Stanislavski y que después en nuestro medio gente como Jorge Curi, por ejemplo, llevó adelante desde la dirección y en la actuación incluso. Ser verdaderos, ser más humildes o humildes directamente en el escenario. Que lo que tenemos para mostrar, para decir, para contar a propósito de una escena, de una situación, sea a partir de vivencias, emociones propias.
Thank you.